Buongiorno gente, aquí estamos en otro video más para el channel. Esta vez le voy a hablar sobre la Summer Update que acaba de anunciar KOG. Ahora, para los que no sepan qué es Summer Update o Winter Update, pues esto se trata de una serie de contenidos que KOG pues los denominó así. Summer Update para el contenido que viene a mediados de julio y Winter Update para los que vienen a inicio de año. Y pues actualmente nos encontramos en la Summer Update, en donde pues se vienen varias cositas, pero sobre todo por el gran evento que está por venir. Eso sí, porque es el gran evento, esto es con mayúsculas. ¿Por qué? Porque pues este evento es el mejor que ha hecho hasta ahora Elsword, y este contenido es solamente para Elsword Inc por ahora. Así que aquí abajo en la descripción le estaré dejando el enlace a la página oficial del juego por si lo quieren checar, porque allí habrá más información que lo que yo voy a decir ahora. Comencemos pues. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre los eventos que trae este Summer Update, hay que mencionar que KOG también ha implementado un nerfeo bastante grande para las raids de Aporia y Serpentium, ya que les han cortado varias mecánicas forzadas y también les redujeron la cantidad de HP que tenían. Además, también le aumentaron el daño recibido, por lo que ahora pues estas se podrán completar en la mitad de tiempo de las que se podía hacer antes. Gracias a esto, bueno, también yo podría hacerles una guía de cada raid, ya que se me hacía muy pesado hacer una guía pues bastante extensa sobre cada uno. Y ahora sí, hablemos sobre los eventos, que es el Boost Event, Azoa Event y el Young Masterclass en 5 pasos. Que el Boost Event yo lo llamo como el Super Hiper Mega Duper Punch. Comenzaremos con la SOA más 11. Para entrar a este evento solamente deben darle en el icono del cubito del arma y colocar el nombre del personaje, a quien le darán el arma, y aparte tienen que colocar el slash y participate, tal cual como se muestra en la pantalla. Luego de eso les darán un cubito del arma más 11. Cabe decir que esta arma es bastante poderosa, ya que con esto podrás llegar fácilmente al endgame, que de hecho es el arma que yo sigo usando actualmente para poder hacer mis raids. Además tengo que comentarle, esto sí, que es un arma temporal, ya que dura solamente 60 días. Pero alto, no hagan muchos caras de disgustos, porque hay una manera de hacerlo permanente, y es haciendo todas las misiones que te da el evento. ¿Cómo funciona esto? Pues por puntos. Deben llegar a los 1000 puntos y podrán conseguir su arma permanente. Solamente deben completar las misiones y cada uno les va a dar cierta cantidad de puntos. Ahora les contaré un poco sobre cómo está hecha esta arma. Trae consigo el más 11, el bendito más 11, con las sagas casi perfectas, ya que vienen con 10%. Además viene con Mystic Stone perfecta, además de los Imprint. Pero yo diría que lo más roto son los efectos random, ya que estos efectos pues son bastante difíciles de conseguir, ya que necesitas comprar muchos pergaminos del tiempo y espacio. También mencionarle que esta arma ya viene con Stay 5, así que no tendrán que esperar bastante para sacar los Stay, porque ya está lista. Cabe decir que no podrán modificar el más 11 o los Imprint si no completan las misiones, ya que el juego pues te lo prohíbe. Pero lo que sí vamos a poder hacer es modificar las sagas, así como yo lo hice. Pero aún así, esta arma está bastante fuerte, es por ello que pues te recomiendo que compartas el video con todos tus amigos para que se enteren sobre este evento, ya que es de las pocas veces que KOG pues se nos pone generoso. Así que, ¿qué esperas para compartirlo? Yo te espero, anda, compártelo. Tengo bastante tiempo. Sí, anda, compártelo, dale ahí, el botón abajito, comparte, suscribirte también de paso, dale like. Ok. Bueno, ya me cansé de esperar. Bueno, ahora sí hablaré sobre el Boost Event, que pues es lo que la mayoría ahorita está curioso, ya que esto es uno de los mejores eventos que ha hecho Elsword hasta ahora. Y pues estos de acá tiene algo relacionado con el Super Hyper Mega Punch, que ya KOG no tenía acostumbrado. Pero pues esto digamos que ya está mejorado. ¿Por qué? Porque nos dan ahora una Tenebroso más 10 R21 apenas te registres. Y como algunos ya lo están pensando, es la misma manera del registro que lo del evento de la SOA más 11. Pero a excepción del arma que te lo dan con temporal, pues esto de acá te lo van a dar permanente apenas tú abras el cubito. Ahora, ¿qué más da este evento?
Pues para poder conseguir más cosas debes ir avanzando en las misiones, donde las recompensas por cumplirlas serán desde consumibles hasta niveles temporales de 60 días, lo cual pues es bastante tiempo. También mencionarles que mientras vayan avanzando cada misión les irán dando objetos para mejorar la Tenebros, como tickets, sagues, piedra de daño a voces y pues muchas cosas más que les van a mejorar el set. Ya que pues el objetivo principal de KOG es que con este evento puedas llegar a los 10 millones de CP, para que puedas entrar a Serpendium y pues futuras dungeons. Que, spoiler, te vienen nuevas dungeons que tendrán como requisitos 9 millones de CP, así que vos, aprovechen este evento. También recordarles y decirles que trae consigo una mejora de resonancia al nivel 200 automáticamente. De que tú tenías una menor cantidad a 200, pues te lo suben automáticamente post a 200. Además de un buff de por 3 de experiencia para que puedas ir subiendo niveles de resonancia. Ahora, muchos se preguntarán, pero Alexis, me falta ED. ¿Cómo voy a mejorar si es que no tengo ED? No te preocupes, Timothy, porque para eso tienes 5 entradas adicionales a las Secret Dungeons por 3 semanas. ¿Cómo? Pues tendrás 5 entradas de Secret semanales, o sea, las normales, las que siempre hay cada semana. 5 entradas que van a ser ya solamente para el personaje de evento, que en total solamente duran 3 semanas. Es decir, que en total puedes hacer 15 CDs adicionales con un personaje de evento. Ahora pasemos con el evento de Masterclass en 5 pasos. Este evento se trata sobre crear personajes y ir avanzando en las misiones para poder llegar a Masterclass lo más rápido posible. Esto te ayudará tanto si eres nuevo como si eres veterano para que puedas mejorar el Third Party Collection. Este sistema es el donde tú tienes que subir de niveles varios PG para pues recibir ciertos beneficios. Y pues este evento tendrá 2 ciclos y cada ciclo va a durar 4 semanas. Y con esto me refiero a que pues podrás crear un personaje de ese evento cada vez que esté vigente el ciclo. Y con esto pues terminamos con los eventos, pero aún no se acaba el video. Si te fijas, la línea de tiempo aún falta, aún quedan algunos minutos. Claro, y es porque te voy a dar algunos consejillos para poder aprovechar este evento, ya que muchos serán nuevos y pues no sabrán qué hacer. Consejo número 1. Esto de acá me recuerda a los consejos básicos que hice hace tiempo. Bueno, consejo número 1. Cuando llegues a la misión de los tickets de Tenebros, debes escoger los mejores efectos de la segunda línea. ¿Por qué? Porque estos serán los que te darán mucho más daño a comparación de la primera y tercera línea. Por pantalla estarán pasando los efectos que deben usar en cada línea, porque solamente les darán 6. Y si se dan cuenta, en total son 2 efectos que tienen que mejorar. Y Alexis, ahora, ¿qué hago con las demás líneas? Pues las demás líneas las van a mejorar con el profesor Poru, ya que actualmente el profesor Poru está de vacaciones, pero cuando termines de hacer todas las misiones del evento, el profesor va a regresar y es ahí donde tú debes completar sus misiones, porque estos te van a estar dando tickets semi perfectos para la Tenebros. Y ya con eso puedes completar las líneas que te faltan. Consejo número 2. Subir resonancia. Cuando adquieran sus 200 puntos de resonancia, procuren colocarle 100 puntos en el skill damage. En el segundo sería polarice y el tercero ya dependería de ustedes, pues ya que puede ser cooldown o daño a voces. Ya si suben más de niveles de resonancia, pues se completan todo lo demás. Consejo número 3. Busquen Harconium de polarice en Board. Sé que al inicio no tendrán disponible el Board, pero cuando ya lo tengan, pues traten de comprar esos efectos. ¿Por qué? Porque estos de acá te van a dar mucho más daño y te van a dar más CP, porque lo que da KOG pues son bastante meh. Eso también nos lleva al cuarto consejo. Farmea Harconium. Como la mayoría de ustedes serán nuevos, tendrán las misiones de la página de resonancia extra. Estas úsanla para el farmear. Coloquen experiencia primero, luego drop y luego skill damage. De esta manera ya ustedes se podrán ir a Palacio y conseguir mucho Harconium para poder vender y sacar ED, ya que debido a este evento pues muchas personas están comprando estos Harconium. Consejo número 5. Hagan los minijuegos. Ya sé que en una de las primeras misiones pues les darán una mascota llamada Dana, pero pues como todo lo demás es temporal. Y ustedes para el futuro van a necesitar uno permanente, así que esto lo podrán conseguir en los minijuegos, ya que si juntan cierta cantidad de materiales necesarios podrán sacarlos en Ariel. Les recomiendo también ver las demás recompensas para que puedan saber qué minijuegos ir, porque también cada minijuego te va a dar materiales para hacer cierto tipo de recompensa, como puede ser skill cutting, costume, etc. Ya por pantalla les estaré pasando los mejores minijuegos que yo considero que deberían hacer. Consejo número 6 y último.
El resto se lo voy a dejar a mi audiencia veterana para que lo dejen todo en los comentarios. Piensen que estos nuevos serán como sus, pues, Kohais y que tienen que cuidar y enseñar, ya que tal vez uno de ellos sea su siguiente soporte para raids o high DPS, quién sabe. O unirse a un gremio de su mismo idioma. Tengan en cuenta que en cada gremio existe la fuente. Esta fuente pues da mucho CP y mucho daño, así que pues les ayudará bastante entrar a uno. Además de que pueden preguntar al Game Master o administradores o gente del gremio pues sobre las dudas que tengan, que me imagino que pues son muchas, a pesar de haber visto este video. Y eso sería todo mi aporte con respecto a estos eventos. De corazón les deseo mucha suerte haciendo todas estas misiones. Este juego es un MMORPG, así que pues trátenlo como tal. Y si no saben qué tipo de juego es, pues por YouTube hay varios videos que te hablan sobre el tema. Sin más que decir, espero pues que les haya gustado. Si fue así, no olvides acá abajo suscribirse. Como ya hace rato evité el spam, pues da igual que lo diga al final, pero aún así háganlo por si acaso, ya que pues con esto me van a motivar a seguir haciendo videos y que pues no demore tanto. Y también no te olvides compartirlos con tus amigos y grupos de redes sociales para que todos estén al tanto de estos eventos. Y también de paso les voy a dejar en la descripción pues el enlace al juego por si llegaste aquí sin saber y estás curioso sobre qué se trata todo esto. Y nos vemos. Chao.